Buenas tardes. Llegó de nuevo el día tras el compás de espera del año pasado. Entre el último acto de inauguración de nuestros queridos y acreditados cursos de verano de la Universidad de Cádiz, en 2019, y este ha mediado toda una pandemia. Un año de vacío sin nuestra cita con la programación de esos cursos estacionales, de confinamiento, de restricciones, de aplausos en los balcones, de estadísticas crueles relatadas cada mañana en los noticiarios como la letanía intolerable de un parte de guerra. De esa distancia social que nos impide el contacto, de esa docencia online que ha desperdigado a nuestros alumnos y sus profesores y profesoras en sus casas de ciudades perimetradas y del irregular vaivén de medidas que han cincelado esta nueva realidad. Igual éramos felices y no éramos conscientes, pero con todas las prevenciones y sin perderle la cara, estamos obligados a convivir con esta amenaza silente e invisible, porque seguimos en el túnel, porque el virus se cuela por las rendijas del descuido y la irresponsabilidad, y por qué no nos puede cegar la luz ante la ilusión de estar más cerca de la salida. Tenemos que hacer lo que debemos. Nuestra comunidad universitaria ha sido ejemplar en todo este tiempo. Nos merecíamos volver con todas las cautelas a esta nueva normalidad con el reestreno de los cursos de verano de Cádiz, de la Universidad de Cádiz. Y eso es lo que hemos hecho. Y tenemos que hacerlo a lo grande, con ilusión, con fuerza, con seguridad y con un extenso panel de 18 seminarios que se refuerza con la envolvente de una atractiva programación cultural. De este modo queremos socializar aún más nuestros cursos de verano y hacerlo más abierto y participativo. Por eso, para este reestreno de altura, contamos con una de las firmas más reconocidas, leídas y traducidas de la literatura española, María Dueñas. Quizás no recordará María, pero fue en el año 2000 cuando mi compañera Ana Bocanegra me presentó en un congreso que hicimos sobre tema marítimo, y entonces era profesora de la Universidad de Murcia. Y claro, han pasado los años y cada vez que sacabas un libro yo decía, yo la conocía, porque realmente, querida María, es un placer para nosotros que estés con nosotros. Y que estés con nosotros en un tiempo que podríamos llamar de costuras rotas. Con la pandemia han saltado por los aires los hilvanes del tejido social. Las circunstancias nos han obligado a improvisar nuevos modelos de conducta, tanto individuales como colectivos. Pero en mitad de la tormenta hemos tenido la templanza de sobreponernos, de adaptarnos. El coste ha sido elevado, pero hemos encontrado dos fuertes aliados en el camino, la ciencia y el arte. La ciencia porque la comunidad científica internacional ha trabajado a contrarreloj y en tiempo récord para combatir esta pandemia con la mejor arma posible, la provisión de vacunas testadas y eficaces. Y el arte porque el compromiso y la creatividad de nuestros autores nos han aliviado con sus obras este tiempo entre paredes, donde el paso de los segundos, en palabras de Benedetti, pesaba como juicios. Gracias, María, por aceptar la invitación para que pronuncies la conferencia inaugural de estos 71 cursos de verano de Cádiz, de la Universidad de Cádiz. Gracias por este paseo por la lengua española en 5 novelas. Un paseo que seguro será esclarecedor, reflexivo y emocionante. Y gracias también a todas las personas e instituciones que con su esfuerzo y apoyo han hecho posible retomar estos cursos de verano. En especial a nuestros patrocinadores principales, el Ayuntamiento de Cádiz,
la Diputación de Cádiz, Santander Universidades y, cómo no, al Vicerrector de Cultura, gracias José María, y al maravilloso equipo del Servicio de Extensión Universitaria. Gracias, Salvador, y gracias a tu equipo, que han vuelto a obrar el milagro. Termino. Volvemos con toda la ilusión, con toda la calidad académica y con toda la seguridad para, tras el compás de espera del año pasado, retornar a la normalidad del mes de julio de Cádiz de estos últimos 72 veranos. Queremos que Cádiz se empape por entero de sus cursos de verano, que su programación bañe a toda la ciudad, que todo no suceda solamente en el aula, que la calidad y extensión de las actividades culturales acompañen y envuelvan la excelente propuesta académica de seminarios que hoy encuentran el mejor arranque con la conferencia inaugural de María Dueñas. Unos cursos de puertas abiertas cuya organización ha sido un tremendo desafío gracias al compromiso de todos. Gracias por sacarlo adelante. Como afirmaba Caballero Bonal, Premio Cervantes, desgraciadamente desaparecido, doctor honoris causa de la Universidad de Cádiz, somos el tiempo que nos queda. A los cursos de verano de la UCA les queda por delante todo el tiempo del mundo. Cuentan, eso sí, con el leve anticipo de sus primeras 71 ediciones. 7 décadas y una pandemia. Aquí están de nuevo, para resituar a Cádiz en el mapa de los cursos estacionales, como tiene que ser. Muchas gracias. A continuación, el profesor José María Pérez Monguiol, vicerrector de Cultura de la Universidad de Cádiz, hará la presentación de la conferenciante. Muchas gracias. Magnífico, señor rector, miembros de la corporación municipal que estarán por llegar, vicerrectores, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, aquellos que han decidido acompañarnos en el día de hoy y muy especialmente a María Dueñas, que será quien nos haga el gran honor de inaugurar esta edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, tras la suspensión del año anterior por motivos que no hace falta mencionar por tenerlos todos muy presentes. Buenas tardes, Ana. Ahora mismo te acabo de mencionar. Antes de comenzar con la presentación del conferenciante, al margen de agradecer a los distintos patrocinadores, que ya lo ha hecho el señor rector, quiero y tengo que agradecer y felicitar a todo el equipo del Vicerrectorado de Cultura, a Cristina, a Ignacio, a José María, a Julio, a Román, a Mariluz, por el apoyo para llevar a buen puerto esta iniciativa en tiempos complejos, y a todo el equipo personal de extensión universitaria, coordinados por Salvador Catalán, por sus desvelos y trabajo en aras de ofrecer la mejor cultura, sin olvidar a Juan Carlos Casanova, quien me sufre mucho a diario. Ahora sí, nada hacía pensar a la protagonista que su vida se transformaría radicalmente, que todo aquello que había vivido y para lo que se había formado cambiaría tras largos y duros años de trabajo que la llevarían a escribir su tesis doctoral y finalmente lograr cumplir un sueño, o quizá más bien un objetivo, ser profesora de filología inglesa en la Universidad de Murcia. Ella siempre prefirió seguir viviendo en Cartagena. Los días se sucedían, las clases, los congresos, las estancias, los trabajos, las familias, los viajes, en fin, poder hacer lo que le gustaba sin preocuparse de la inestabilidad, incluso precariedad laboral del profesor universitario. Con todo, poco a poco, entre preparación de clases, cosas que leer, actividades que repasar, fue sintiendo un vacío, una necesidad de transmitir, de dar voz a una serie de personajes que permitieran canalizar historias que la rondaban. Y así comenzó,
una página en blanco. Era un noviembre extrañamente normal del año 2006. No es casual, pues 6 más 2 es 8, el número de la creación, y en horizontal el 8 tiende al infinito. Cuando sintió por primera vez a Sira Quiroga, tímidamente, sin querer molestar, esa joven modista y costurera madrileña que aprendió desde muy pequeña los gajes del oficio de su madre, quien trabajaba como modista en el taller de costura de doña Manuela, y a la que el destino tenía preparado un futuro que le conduciría a una serie de vivencias y caminos que, sin querer, sin buscarlo, la llevaría a otro país, a Marruecos, a otras culturas, donde haría y se enfrentaría entre costuras a situaciones que jamás antes habría pensado, tras seguir por amor a Ramiro, uno de esos amores que todos o algunos hemos conocido de naturaleza tóxica. Día a día, la historia fue cobrando sentido y entidad hasta que la terminó. Y entonces, de nuevo el silencio, de nuevo las dudas, las incertezas. ¿Gustaría? ¿Sería quizá publicable? Pues sí, fue publicable. Y Sira, entre historias, nos llegó al principio tímidamente y después de manera repentina. De forma exponencial se transmitió esa nueva obra de la que incluso ella, María Dueñas, escuchó hablar con sorpresa en la cafetería. A partir de ahí, todo nuevo. Las entrevistas, las firmas de autógrafos. Algo grande había pasado y había que afrontarlo con la mayor naturalidad posible. La traducción a muchos idiomas. Los derechos para llevar la televisión y la necesidad de decidir en esa encrucijada. Pero claro, como dice Cenicienta, el que nunca arriesga se suele perder lo mejor. Y como la película infantil Braid, del mismo año de la publicación del primer libro de María, 2009, por cierto, 2009, si le quitamos a 9, 2, sale 7, el número de la suerte. Braid nos decía, nuestro destino vive en nosotros, solo debe ser lo suficientemente valiente para verlo. Y María Dueñas, a mi juicio, lo fue. Tenía que decidir entre lo conocido y lo cierto, o un futuro nuevo e incierto, como hizo Sira, pero también lo hicieron cada una a su manera la profesora Blanca Perea, Victoria, Mona, Luz, las 3 hermanas Arenas, o la propia Soledad Montalvo, una chica de aquí al lado, de Jerez, en busca de una segunda oportunidad, también Mauro Larrea. Pero como dice nuestra invitada en Misión Olvido en 2012, por cierto, 20 menos 12 es 8, de nuevo el número de la creación, de la boca de uno de sus personajes dice, a veces nos ciega la arrogancia y no somos conscientes de lo elementales que son las cosas, hasta que alguien nos pone delante de los ojos la simplicidad desnuda de la realidad. Y su simplicidad desnuda de la realidad era la necesidad que tenía de escribir, de nuevo María Dueñas, y la necesidad de los lectores de continuar en su universo. Y recordó aquella frase que le contó Marujita, la de los churros del puerto de Santa María, del Dalai Lama, que no sabemos ni siquiera si es verdad. Lo que es bueno para desayunar no siempre va bien para comer y casi nunca va bien para cenar. Bueno, a partir de ahí ya toda la historia la conocen. Llegó Templanza el 2015. Por cierto, 5 más 1 más 2 sale 8. Las hijas del capitán. Pues la hija del capitán en 2018. Si lo piensan bien, 8 más 1 menos 2 sale 7. Otra vez la suerte. Y en 2021, de nuevo Sira. Siempre Sira. Pedía entrar. Las cosas habían cambiado en su vida mientras María estaba en otras historias. Y ahora, más madura y con nuevos proyectos, requería volver. Sé lo que están pensando todos ustedes. Estarán pensando, bueno, ¿y ahora por qué no hacer el juego con el 2021? Es verdad, no sale nunca ni 7 ni 8, pero sí que sale, porque el libro se publicó el 14 de marzo. Si a 21 le quitan 14, de nuevo sale 7. Así, en el tiempo de la pandemia, en el tiempo que la pandemia asoló el mundo, Sira y María Dueñas volvieron a encontrarse para honrar a todos cuyos ojos se cerraron, como dice el tango y dice el libro de María, una frase mía, y agradecer a todos los lectores que la habían arropado a lo largo de los años. He encontrado en la doctora Dueñas, en la autora María, muchos puntos de encuentro, como seguro cada uno de ustedes también lo han hecho en sus relatos vitales.
Yo viví en Tánger, ciudad de Tapiró, para que siempre quedará en mi interior, sin su Boulevard de París, sin su Teatro Cervantes, sin la Casa de España, sin el Hotel Mirzar, sin el olor a cuero de los curtideros, sin los aguadores, sin las tortas de miel. Ciudad por la que ella tiene debilidad y también Sira, y sin la cual yo no sería lo que soy. Pero también coincidimos en el honor de poder dedicar o haber dedicado gran parte de nuestras vidas a enseñar a los jóvenes universitarios y el gusto y la pasión por la investigación. El personaje de Sira, como mi bisabuela, Agnes Beecher Seiter, también dice que fue espía, y Sira se llamaba la bisabuela de mi mujer. Bueno, quizá todo coincidencias. Ahora les debo reconocer que todas las palabras que he pronunciado hasta este momento pueden ser verdad o no, inventadas o reales, pero eso es relevante. De la mano de María Dueñas y sus 5 primeras obras, 5 como los 5 sentidos que nos hacen sentir, podemos viajar, conocer, descubrir mujeres valientes en situaciones complejas y posibles, y quizá también reales. Historias que pueden llegar a herir, pero sobre todo nos pueden hacer, como dice Orozco, sentir. Todo ello en una prosa, en un uso inteligente de la lengua española, directo, sencillo, ágil, pues como diría el profesor Payán, la lengua es el elemento más democrático del mundo. Solo nos queda seguir viajando por las historias, y las de María Dueñas sabemos que nos conducirán por todo el mundo, por Jerez de la Frontera, La Habana, ese Cádiz a la otra parte del Atlántico, Jerusalén, Londres, Madrid, Tetuán, Tánger, California, México, en distintos momentos de la historia, y nos enfrentarán a nosotros mismos a través de personajes que ya nos han cautivado y lo harán seguro a aquellos que están por llegar. Y ahora sí, agradecerles, ya que están llegando el minuto 7 o quizá el 8, agradecerles a todos y a toda su presencia en esta tarde de julio, donde el viento sopla con fuerza, propiciando una vez más que nuestros barcos partan hacia nuevas aventuras para compartir nuestra lengua y cultura, por compartir esta tarde en su universidad, por apoyar con su presencia la candidatura de Cádiz como sede del próximo Congreso de la Lengua y, sobre todo, por el ahora. Pues el pasado es historia que no se debe olvidarse, el futuro es un misterio, el ahora es un regalo y por eso se llama presente. La frase de un gran filósofo, de alguien siempre para recordar, el maestro Owai de Kung Fu Panda. Gracias, profesora, gracias, colega, gracias, María, por acompañarnos este día. Bienvenida a tu casa, la Universidad de Cádiz. Muchas gracias. Bien, a continuación cedo la palabra a la profesora doctora doña María Dueñas con la conferencia inaugural Un paseo por la lengua en 5 novelas. Muchas gracias, querido rector, querido vicerrector. Muchas gracias a todos los presentes por acogerme en Cádiz y en una universidad. Eso hace que el placer para mí sea doble. Es un grandísimo honor volver a esta casa, no es la primera vez. Ya mi amiga Ana Bocanegra me había invitado en ocasiones anteriores y las visitas a Cádiz se hacen tan frecuentes como me lo puedo permitir. Y es un honor estar aquí abriendo esta programación de cursos de verano en este año tan especial, ¿no? Que parece que recuperamos cosas un poco andando con pies de plomo porque la situación está aún complicada, pero desde luego con muchas ganas y con mucha ilusión. Y además, sabiendo que son 71 ediciones, 71ª edición. Cuesta trabajo decirlo, Sí, sí. pero vale la pena el esfuerzo porque de verdad que es todo un mérito para esta universidad. Hablar frente a ustedes, además, en esta aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras es para mí algo especial porque yo antes de novelista, como ya nos ha dicho nuestro querido vicerrector, he sido profesora en otras tierras, en otras universidades y antes fui también estudiante de filología, después docente, después profesora titular, en fin, todas esas etapas tan complicaditas que vamos pasando y que tanto trabajo nos cuestan hasta llegar a afianzar nuestra posición.
Y por esas razones, todo lo que transcurre entre estas paredes de esta casa me resulta familiar. El trabajo en las aulas, en los despachos, los consejos de departamento, las juntas de facultad, hasta los cafés con los compañeros, que yo ya tanto echo de menos ahora que no estoy en este mundo. Bueno, todo esto me suena cercano porque formó parte de mi universo en una etapa de mi ayer y me agrada enormemente poder retornar de tanto en tanto a estos escenarios. Entiendo, no obstante, que hoy no estoy aquí en calidad de profesora, sino de escritora, no de la docente e investigadora que un día fui, pero en la vida al final acabamos siendo la suma de muchas cosas, la acumulación de capas y sustratos, y lo que fuimos y lo que somos siempre está en constante evolución. Por eso, aunque ahora me dedique a construir ficciones en mi literatura, a menudo vuelco mucho de la filóloga y de la académica que aún llevo dentro. Y por eso me preocupan tanto que mis textos, la sintaxis, la semántica, la prosodia, los registros, las figuras retóricas, las variedades dialectales, todo eso esté presente e intento trabajarlo con el rigor que merece. Y todo eso lo que hago es ponerlo en boca de mis narradores, sobre todo en boca de mis personajes a la hora de hacerlos hablar. Me consta que la ciudad de Cádiz prepara su candidatura para acoger el próximo Congreso Internacional de la Lengua en el año 2025 y se postula como sede para un encuentro memorable, puesto que se tratará de la 10ª edición. Y yo por ello, sumándome a este empeño y apoyando esta candidatura, aunque no tenga ni voz, ni voto, ni tenga ninguna capacidad de decisión, desde luego con el alma apoyo esta candidatura. Y por eso quiero hablarles hoy de algunas cosas dentro de mis novelas que tienen que ver con el español. Uno de los asuntos en los que más puntillosas suelo ser en mis obras es en el manejo del léxico correcto y específico para según qué ámbito o según qué hacer. Ya hable de minería o de espionaje, de gastronomía, de periodismo o de partidas de billar, da igual. Siempre intento mostrar la riqueza de nuestra lengua en su más amplia variedad. Y por ello, en esta charla con la que les estoy introduciendo a mis novelas, quiero centrarme en un paseo a través de mis 5 obras, de la mano de algunas particularidades del español que uso en ellas. En la primera de mis novelas, El tiempo entre costuras, publicada hace 12 años, fue cuando empecé a darme cuenta de que más allá de las peripecias vitales o ficticias, da igual, porque al final todo se mezcla, que quisiera contarles, me tendría que preocupar como filóloga y como autora en las 2 dimensiones del plano lingüístico con el mismo interés que intentaba captar la atención y las emociones de los lectores. Y así empecé con la protagonista de aquella primera novela, con la costurera Sira Quiroga, para usar un léxico y investigar en él, explorarlo, a veces incluso recuperarlo, porque algunas palabras han caído en desuso. Un léxico que fue cotidiano a lo largo de los siglos y que ha llegado casi hasta el presente, que usaban nuestras abuelas, algunas de nuestras madres, de forma cotidiana, incluso algunas de nosotras que todavía sabemos coger una aguja y un dedal. No, es un léxico que no nos es desconocido del todo, ¿no? Hablo del vocabulario de la costura, y no de la alta costura, y no del mundo de la moda, sino de la tarea cotidiana y silenciosa de tantísimas mujeres que yo me empeñé en plasmar en mi novela con rigor y verosimilitud. Nombres de objetos, ¿no? Como alfiletero, acerico, verbos como hilvanar, pespuntear, sobrehilar, tipos de labores, vainicas, jaretas, frunces. Eso nuestras hijas no tienen ni idea de lo que es, pero a nosotras, las de mi edad, todavía algo sabemos, y no digamos ya nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Tejidos como muselina, batista, popelín, cortes rectos, cortes al bies. De todos esos hermosos vocablos está llena mi novela, una manera de convocar entre sus páginas la hermosa riqueza léxica del español. Más allá de los campos semánticos, en aquel libro también exploré algunas de las variedades dialectales quizá menos conocidas del español, pero a ti sí que te va a sonar, José María, de la jaquetía tan tangerina y tan marroquí, ¿verdad? Esa peculiar forma de hablar propia de los judíos del norte de África,
aquellos sefardíes que se instalaron en Marruecos cuando se vieron obligados a abandonar la península siglos atrás. En ella, en la jaquetía, sobre un sustrato de español del siglo XV, se añadieron términos del hebreo, términos del árabe, incluso del portugués, y a ella se aferraron durante siglos aquellos judíos que llegaron a Marruecos. Creo que me están diciendo que me acerque más, ¿sí? Eso es, vale, obedezco, perdón. Aquellos judíos que llegaron a Marruecos prolongándose su uso hasta casi antes de ayer prácticamente, para comunicarse entre las familias judías, para comunicarse en las comunidades, para hacer compras, para hacer negocios y sobre todo para no perder su identidad. En Tetuán, en Tánger, en Casablanca, en Chauen, en Arcila o incluso en Ceuta y Melilla se mantuvo la jaquetía durante años en conversaciones cotidianas, en cuentos, refranes, romances, en canciones, en recetas de cocina, y así su sonoridad tan dulce y tan antigua permaneció durante siglos como una de las variedades más singulares del español. Mi siguiente novela, después del Tiempo entre costuras, vio la luz en el año 2015 con el título de Misión Olvido, y en ella vuelvo la mirada a la presencia española en América del Norte, en la costa californiana, concretamente, en un tiempo en el que aquella zona formó parte del virreinato de la Nueva España, antes de que fuese un estado de Estados Unidos y antes de que fuese tierra mexicana. California, la próspera y célebre California actual, fue territorio español. Allá fueron un puñado de monjes franciscanos al mando del mallorquín Fray Junípero Serra, con la tarea de avanzar en el conocimiento de aquella remota esquina del mundo en nombre de su rey, de su Dios. Y una a una, a lo largo de centenares de kilómetros, fueron estableciendo una larga cadena de misiones de sur a norte que acabaron por conocerse en su conjunto completo como el Camino Real. Desde San Diego de Alcalá hasta San Francisco Solano, dentro de lo que hoy son las fronteras del estado de California, aquellas humildes misiones de adobe con el paso del tiempo acabaron estableciendo comunidades a su alrededor y bueno, aquellas ciudades se fueron expandiendo hasta las que conocemos hoy, pero ya quedaron los nombres que les pusieron en aquellos días primeros y no solo dejaron los topónimos de las palabras de las ciudades, que todos conocemos y que son las mayores de la costa atlántica, ¿no? No solo Los Ángeles, San Francisco, Monterrey o Santa Cruz. El territorio californiano, si se toman la molestia de mirar despacio un mapa de California, verán que está plagado por completo de palabras en español. Dan nombres a sierras, a cordilleras, a pueblos, a condados, a bahías, a montones de sitios, y por no decir después a institutos, colegios, hospitales, todo tipo de instituciones, ¿no? Chulavista, es que hay algunos nombres que me encantan. Chulavista, como que en España nada se llama Chulavista, pero imagínense llegar hasta México para encontrarnos con eso, hasta California para encontrarnos con esto, ¿no? Escondido, Paso Robles, Carpintería, Madera, Salinas, El Cajón, Laguna Beach. Palabras como presidio, suave, amigo, fandango, quedaron igualmente en el legado de aquellos años y todavía las dicen con su acento porque ya son muy americanizados, muy mexicanizados, pero todavía dicen señorita, caballero, gracias, por favor. Muchísimo tiene California de aquella huella española que dejaron los viejos franciscanos y todo esto lo conté yo en el libro y les aseguro que disfruté enormemente de su investigación. Pero no es este el único homenaje a la cultura y a nuestra lengua que realicé dentro de mi novela Misión Olvido. También en ella rindo un admirado tributo a los profesores de español como lengua extranjera o como segunda lengua, a sus estudiantes y a todos aquellos que quisieron hacer de la enseñanza de nuestro idioma su profesión o incluso su pasión en algunas ocasiones. Hablo por eso en mi novela de la Junta de Ampliación de Estudios, un organismo derivado de la Institución Libre de Enseñanza, que durante algo más de 30 años, de 1907 a 1939, sirvió para promover la investigación y la formación cultural y científica en España. En su seno
se creó un programa muy activo de intercambio de profesores y alumnos, estableciendo un diálogo entre nuestra España apasada y aislada tanto tiempo y otras naciones más avanzadas, ¿no?, en pos del progreso educativo y profesional. Y bajo este paraguas de la Junta de Ampliación de Estudios, comenzaron a establecerse en España en las primeras décadas del siglo XX diversos programas para estudiantes extranjeros, mayoritariamente entonces norteamericanos, que llegaban a nuestro país a aprender español. Entre estos aconteceres sitúo yo algunos personajes de mi novela, y de aquel germen son herederos muchísimos de los programas para estudiantes internacionales que hoy existen por toda España, y entre ellos el de la Universidad de Cádiz, que reciben estudiantes de todo el mundo y que me consta, además el vuestro con esta maravillosa ciudad, consta de una enorme aceptación. Y en mi novela No se me olvidó intento también honrar al hilo de todo esto la tarea titánica y admirable de tantos académicos españoles en el exilio a causa de nuestra guerra civil. Muchos de ellos fueron recogidos con una enorme generosidad por universidades norteamericanas y en sus aulas hicieron espumar el hispanismo como disciplina académica, como área de conocimiento con su docencia y su investigación. Nombres como Américo Castro, Ramón J. Sender, Vicente Lleres o Joaquín Casanduero se encargaron de ello, fundando cátedras y departamentos que convirtieron a miles de estudiantes de Illinois, de Kansas, de Pensilvania, en medievalistas, en cervantistas, en expertos del romanticismo, en la generación del 27, del 98, o en Delibes o en Carmen Laforet. En fin, a ellos les debemos un homenaje en las páginas de mi novela Quise rendir se leyó. En este recorrido por las cosas de nuestra lengua y de mis libros, pasamos a continuación a La Templanza, la novela que publiqué en 2015 y que tiene un cierto sabor gaditano dentro. Conoceremos en ella a Mauro Larrea, un minero que, como tantos hombres de nuestra historia, cruzó el charco con la vista puesta en las Américas en busca del futuro mejor. Y lo consiguió enriquecerse sacando plata en las minas de Real de 14, en el estado de San Luis Potosí. Me intrigaba enormemente cómo era aquel México que conoció a mi protagonista, y me esforcé en todo lo posible por reflejarlo con verosimilitud. Ese México ya se acababa de independizar de España no hacía mucho tiempo, ya no era el viejo virreinato de la Nueva España, sino que se había convertido en una joven república con sus propias instituciones y también, como no, con su particular manera de hablar. Allá, junto a las lenguas autóctonas, quedó como código de comunicación compartido por todos el español. Pero ya no era la lengua que llevaron en su día los hombres de Hernán Cortés y el resto de los españoles, no era ese castellano de los primeros tiempos de la colonia, en que ya se hablaba en el siglo XIX, ni mucho menos. Para cuando yo sitúo mi novela, hacia 1860 aproximadamente, el español de México tenía ya una personalidad propia en el plano léxico, fónico e incluso algunos aspectos del ámbito gramatical. El vocabulario por entonces estaba ya plagado de palabras que no conocíamos en esta orilla todavía. Americanismos fue la etiqueta que acabamos poniendo a aquellas novedades que se generaron sobre el español que llevaron consigo los viejos conquistadores. Muchos de estos vocablos se sumaron al léxico por influencia de las lenguas vernáculas y otros términos se asignaron a cosas comunes de aquellas tierras o se fraguaron para etiquetar sustancias que crecían, cosas que se comían o se bebían allá, ¿no? Pulque, atole, chile, mole, pozole, son algunos ejemplos. Algunos llegaron a España, otros se quedaron allí. Lo mismo que es común, que es propia, la forma de designar objetos cotidianos que tienen uso común, ¿no? A lo que nosotros en España llamamos bandeja, allá llaman charola, frazada a la manta, mesero al camarero y mil variedades más.
Y surgieron igualmente nuevas formas de tratamiento, nuevas formas de expresar la cortesía, ¿no? Como esa manera tan entrañable que nos choca tanto a los españoles cuando vamos a América, que llegamos con... Bueno, aquí en Andalucía eso es un poquito más delicado, pero en otras partes que somos como más bruscos. Cuando llegas y te dicen, me regala una firma, por favor, no puede ser más dulce y más entrañable la manera de hablar. En esta misma novela, en La Templanza, su protagonista, Mauro Larrea, pasará después desde México hasta La Habana. Y ahí sí que seguimos en La Habana colonial. Todavía Cuba sigue siendo el último bastión del ya casi decrépito imperio español. Y yo aprovecho ese momento para insertar en mi texto algunos guiños al español caribeño que surge como una mezcla de variedades de nuestra lengua, con mucho de canario y mucho de andaluz, con algo de influencia africana y con algunos términos provenientes del taíno, la lengua precolombina de las Antillas y de algunos territorios costeros. A ese español cubano intenté yo que sonara un poquito mi novela, con esas vocales potentes y consonantes flojas, con la alteración del orden sujeto-verbo tan típico del español caribeño, ¿no? Que tú quieres, que tú piensas, que tú haces aquí. O esos diminutivos terminados en ico tan comunes en las zonas peninsulares también y que están extendidos en las Antillas como moneda común, ¿no? Un gatico chiquitico, un pengul un ratico, dame un poquitico de ese pastelico, esa manera tan dulce de hablar. Y no queda La Templanza finalmente en sus partes centrales y finales en las aventuras y las variedades dialectales propias de las Américas, ni mucho menos, porque la parte más sustancial del periplo de mi personaje transcurre aquí, entre Cádiz y Jerez, gracias a las andanzas de Mauro Larrea, que era el patrimonio de una vieja familia jerezana en una partida de billar, sitio un poco oscuro de La Habana, por decirlo elegantemente, y yo aprovecho para indagar en el léxico vinatero y bodeguero, lleno páginas de términos tan genuinos y tan exclusivos como criaderas, soleras, arrumbador, andana, albariza, velo en flor. Yo reconozco que aquí no se lo puse fácil a los traductores, los pobres se volvieron locos, porque ¿cómo traduces eso al alemán? Pero bueno, había que darles un vocabulario tan rico y tan hermoso, el de los vinos del Marco de Jerez, con una personalidad tan propia y tan evocadora que no me pude resistir. A los pobres, ¿cómo se las arreglarían? Ahí yo ya no entro. Bueno, la siguiente etapa en este recorrido del español a través de mis libros me lleva hasta Nueva York, a esta gran ciudad de donde yo a unas maravillas en mi novela Las hijas del capitán. Las hermanas Arenas son tres jóvenes que, como tantos españoles en las primeras décadas del siglo XX, emigraron a los Estados Unidos en busca de un futuro, dejando atrás una España empobrecida, atrasada y carente de muchas cosas. Con ellas llevaron mis tres malagueñas su gracia, su lengua y una nostalgia que jamás se quitarán de encima. Y apenas desembarcaron en los muelles de Nueva York, yo las asenté en la calle 14 de Manhattan, que era el epicentro de la colonia española de la ciudad. Porque, aunque se haya sabido muy poco de ellos, sí que hubo muchos españoles que emigraron a Nueva York en las primeras décadas del siglo XX. De hecho, junto con los cubanos y los puertorriqueños, los españoles eran la principal comunidad hispana de aquellos días. Montones de compatriotas que trabajaban como cocineros, como camareros en hoteles y restaurantes, que paleaban carbón en las centrales térmicas, vigilaban edificios, descargaban mercancías en los muelles, y mujeres, incluso, que hubo muchas entre ellos también, mujeres que a veces se quedaban en casa a cargo de hogares en los que solo se hablaba español, porque ellos siempre, era un tipo de migración que siempre tuvo la esperanza de volver, y muchas mujeres también que limpiaron oficinas, que cuidaban de niños, que trabajaban en talleres, que cosían incluso en sus propias casas. Incluso hubo muchos españoles, yo me centro en mi novela únicamente en los que se quedaron en Nueva York, pero hubo muchísimos más que formaron comunidades expandidas por todo el país, ¿no? De minas de West Virginia, en
cuidando ganado en Utah, en Nevada, picando piedra en las canteras de Nueva Inglaterra, cortando caña de azúcar en Hawái, envasando conservas en los campos de California, obreros en las factorías de Pittsburgh, de San Luis. Muchísima gente que abrió fondas, casas de comidas, comercio de muchos tipos diversos y mucha gente que trabajó en las industrias tabaqueras, en las fábricas tabaqueras que también montaron los españoles en Tampa, en Florida, donde era muy usual la figura del lector que les leía mientras ellos trabajaban en tiempos pre-radio y pre-televisión, no digamos ya pre-internet. Les leía en español, leía novela, leía el periódico, leía todo lo posible y a esa gente que no hablaba otra lengua les servía, mientras trabajaban liando tabaco, les servía de distracción. Y en el Nueva York en el que yo sitúo mi novela, es donde nuestros compatriotas, ya queda muy poco vestigio de esto, pero durante muchos años el mapa entero de Nueva York estuvo plagado de casas regionales españolas, donde se bailaban muñecas, jotas, pasodobles, sevillanas, donde se representaban zarzuelas, tenorios, sainetes, y se recordaba con melancolía en terruños y ayudaba a los compatriotas en los momentos difíciles y se hablaba siempre en español. A fin de aglutinar, por ejemplo, como un indicativo de la cantidad de gente que hablaba español en aquel entonces y a fin de aglutinar la creciente colonia España que aún no se defendía en inglés, el ingeniero y empresario José Camprubí, el hermano de Zenobia, la esposa de Juan Ramón Jiménez, fundó el periódico La Prensa, el primero de la ciudad, con sus 8 páginas íntegramente escritas en español. Y estaba lleno de noticias, estaba lleno de aconteceres y estaba lleno, me volqué para documentarme para mi novela y estaba lleno sobre todo de anuncios, que para mí era lo más fascinante, ¿no? Y así se iba enterando la colonia de que en Casa Monet o en la tienda de los hermanos Mediavilla o en cualquiera de las muchas tiendas españolas o hispanas, pues vendían boinas, castañuelas, vendían sidra de gaitero, jabones heno de Pravia, y todas esas cosas tan comunes en la España de entonces llegaban también a los españoles de Nueva York. Llegaban los libros, las últimas novedades a la librería Galdós y llegaban todo tipo de noticias y aconteceres de este lado del mapa, y mientras la colonia hispana, los españoles entre ellos, pues danzaban al compás de las rumbas de Xavier Cugat, el ritmo del Marisero o los tangos de Carlos Gardel, que eran entonces las estrellas del momento. Bueno, llego con esto, no me voy a entretener más porque hace una tarde maravillosa y seguro que están deseando disfrutarla. Llego con esto a mi última novela, Sira, publicada en este mismo año. Recupero en ella la protagonista de mi primera novela, a la costurera Sira Quiroga, que ahora ha evolucionado hasta convertirse, primero evolucionó hasta convertirse en colaboradora de los servicios secretos británicos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, hasta ahí llega el tiempo entre costuras, y ahora en el tránsito ha dejado de colaborar, en principio con los servicios secretos, pero después volverá a retomar esta actividad. De su mano, de la mano de Sira, volveremos a visitar escenarios cautivadores, viviremos aventuras, desventuras, intrigas, conflictos. La novela arranca en Palestina bajo mandato británico, en los momentos previos al nacimiento del Estado de Israel, y allí convive Sira con ingleses, árabes y judíos, con muy poco resquicio para el español, pero hay una pequeña brechita por la que se le puede colar algo familiar en aquel Jerusalén, y es el ladino, el judío español, el viejo judío español que hablaban que todavía hablan algunos de los judíos sefardíes, particularmente en la zona de Oriente Medio, en el Mediterráneo oriental. Pero mucho más presente que esto, es una mera anécdota, que esta variedad dialectal del español, del ladino, sí hay otra variedad muy visible, que es el otro español del otro lado del mundo, el español rioplatense, la manera de hablar de los
argentinos, porque en la novela incluyo y trato y genero aventuras sobre la visita de Eva Perón a España en el año 47. Eva Perón y su séquito hicieron una visita de varias semanas a España, después siguieron en Europa y, bueno, movilizaron, bueno, era la novela, porque si se lo cuento pierden más, pero fue un periplo digno de, a mí me ha encantado documentarme para él, porque fue una especie de tragicomedia en la que a veces te reías y a veces casi te daban ganas de llorar. Bueno, se trató de un viaje, en cualquier caso, que yo recojo en detalle en mi novela porque Sira Quiroga partícipe en calidad de colaboradora de la BBC. Fue una visita a la de Eva Perón que marcó una época en aquella España hambrienta, sometida y reprimida y sufriendo todavía los rigores de la durísima posguerra, que recibió con la mano tendida la ayuda que envía la próspera Argentina, que entonces era uno de los países más ricos del planeta. Entonces aprovecho y entre mis páginas incluyo ejemplos de ese característico voseo rioplatense, el uso de vos en vez de tú, sos linda, sos bella, sos inteligente, vos sabés, vos querés, vos tenés idea de lo que decís. Y sí, en paralelo introduzco además algún guiño al léxico propio de aquellas tierras, ¿no? Hablo de valija en vez de maleta, de masita en vez de galleta, jugo por zumo, tapado en vez de abrigo. El español argentino, influido por argentino, rioplatense, digamos, porque los uruguayos hablan de una forma muy especial, influido por las melodías del italiano, queda de esta forma entre las páginas de Sira como un grato testimonio a un país amigo, donde cuento con montones de lectores y al que estimo de una forma muy particular. Y quiero cerrar, por fin, este recorrido por el español de mis novelas con algo que, confieso sinceramente, yo conocía muy por encima antes de sentarme a escribir esta novela. Les hablo del papel de la BBC y sus legendarias emisiones en español. Antes de que ningún medio de este país o de España o de ninguna nación de América Latina tuviese el potencial o incluso la voluntad de lograr un alcance, digamos, colectivo, antes de que ningún medio fuese capaz de traspasar fronteras, variedades dialectales, particularidades, nacionalidades, gobiernos, ideologías, allí estuvo escuchada por miles de oyentes en decenas de países, una emisión que se conocía como La Voz de Londres, una emisión propia y exclusiva de la BBC. Ay, permítanme que no me salte ninguna página porque si no me quedo sin contar cosas interesantes. Su servicio latinoamericano, sobre todo, fue legendario. Había un servicio en español en el que eran mucho más cautos por las censuras franquistas, no querían molestar mucho a Franco, que entonces ya les empezaba a interesar, pero en latinoamericano sí que se sentían mucho más libres. Y a través de ellos hubo emisiones diarias que perseguían informar, entretener, cultivar y, lógicamente, pretendían también tender puentes propagandísticos. En estas difusiones panamericanas fue pionera y emblemática, como les digo, la BBC. Y tras sus micrófonos hubo muchísima gente. Por un lado había profesionales de la radio, locutores profesionales, hispanoamericanos y españoles, gente competente, preparada, capaz, pero también, y a mí eso es lo que más me interesó, acogí otro tipo de voces. Y eso me asombra y me emociona y por eso quiero compartirlo con ustedes. En aquellos durísimos años 40, cuando España aún se lamía las heridas de la guerra y Europa entera afrontaba una durísima reconstrucción, Gran Bretaña tendió una mano a numerosos españoles exiliados que en aquel tiempo no podían volver a su país. Y gracias a esas colaboraciones que les permitió en sus micrófonos, haciendo charlas sobre lo que ellos consideraban, pero siempre de gran altura, porque era una gente con una enorme estatura intelectual, gracias a eso, estos profesionales españoles que habían sido desprovistos de todo, lograron recuperar su autoestima, sintiéndose de nuevo útiles
Incluso en muchos años aquí en las salidas se sirvieron hasta para comer, ¿no? Periodistas que recordarán sus nombres como Arturo Barea, pensadores como Salvador de Madariaga, Rafael Martínez Nadal, que fue el depositario de las obras de Lorca, catedráticos como José Castillejo, como Luis Portillo, cuyo hijo acabó siendo ministro, el poeta Luis Cernuda, en fin, decenas de nombres. A muchos de ellos acogió con enorme generosidad la BBC. Eran demasiado comprometidos para la España de Franco, pero al otro lado del Atlántico, en los países latinos, sí que podían recibirlos sin cortapisas y allí acogieron sus voces y sus reflexiones con un inmenso agrado. Incluso les voy a contar una anécdota y con esto voy a terminar. ¿Saben cuál fue el medio que por primera vez en la historia realizó una grabación de una adaptación dramatizada del Quijote? No fue Radio Nacional de España, no fue las cadenas SER, no fue ninguna emisora latinoamericana, fue la BBC, los primeros, en el año 47, 27 emisiones de media hora. La primera versión en radioteatro con difusión por toda América Latina, arriba abajo. La voz de Don Quijote la puso un español, pero la de Sancho Panza la puso un chileno y la del narrador fue un uruguayo, y en España se echaron las manos a la cabeza porque aquello les parecía que hace un uruguayo, un uruguayo, contando estas cosas, y Sancho Panza chileno. Hubo protestas, pero en cambio, bueno, yo y seguro que todos ustedes lo perciben como un grandioso tributo a la universalidad del español. Y fue desde todos los puntos de vista una hazaña espectacular. Bueno, pues todas estas cosas he querido contarles en esta preciosa tarde de julio, en que he tenido el honor de ser invitada por la Universidad de Cádiz para inaugurar su programa de cursos de verano. Y en sintonía con la candidatura de la ciudad como sede del 10º Congreso Internacional de la Lengua para el año 2025, me he sumado a la iniciativa comentándoles algunas de las cuestiones de mis novelas vinculadas a la riqueza de nuestra lengua, de nuestro español. No puedo imaginar una mejor ciudad que Cádiz para albergar ese congreso. Me fascina esta ciudad asomada al Atlántico, conectada como ninguna otra con lo que en su día fue el Nuevo Mundo, y estoy convencida de que será para ese congreso un enclave ideal, y me alegra enormemente que desde la universidad estén apoyando esta candidatura. Así que, por favor, cuando lo consigan, cuenten conmigo, rector, vicerrector. Háganme la promesa, queridos, cuenten conmigo porque no me lo quiero perder. Muchas gracias a todos por escucharme esta tarde. Mis mejores deseos para estos cursos que por fin, después de un año durísimo, vuelven a estar presentes con fuerza y con ganas, y ojalá Cádiz termine siendo pronto la gran ciudad del español. Muchas gracias. Me parece que habrá preguntas. Sí, le preguntaba a María si le importaría que se hiciera alguna pregunta, si hay alguien del público o algún periodista que quiera hacer alguna pregunta sobre el foro. ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, pues nada, entonces, ¿sí, allí al fondo? Un señor tetuaní le quiere hacer una pregunta. Bueno, yo solamente quería hacer con respecto a la primera novela, por ejemplo, decir que está escrita pensando en lo que ocurría en Marruecos en la capacidad, porque yo que nací en la Marruecos, en la Capital, me quería en Tetuán, y además le digo antes que fui compañero de clase de su tío Manolo Luna. Entonces, quiero decir que la primera novela, seguramente, de la persona
sea, tanto el texto como después la película está rodada en zonas donde yo viví de pequeño y se ajusta muchísimo a la realidad. Es una novela muy trabajada, muy real y muy acorde con el momento. Y por ello le quería felicitar. Muchas gracias, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un honor. Muchísimas gracias. De verdad que siempre lo he dicho desde la publicación del Tiempo entre costuras que cada vez que recibí un comentario positivo por parte de los viejos tetraniesos que conocieron aquel mundo, los que vivieron aquel paraíso perdido para ustedes, como llegó a ser para mi propia familia, siempre decía que me alegraban mucho más sus comentarios que una buena crítica literaria, porque ese libro yo lo escribí como un homenaje a mis mayores, a aquel mundo ya desaparecido y a tantos miles de españoles que vivieron allí. Y para mí estos reencuentros que de vez en cuando me pasa de llegar a un foro y contarme a un señor, a una señora que vivía en aquel mundo, que me felicita por la novela y que me dice que ha visto reflejado con verosimilitud su mundo allí, me agrada enormemente y me llena de emoción. Así que se lo agradezco muchísimo. Y cuente con que hablaré con mi tío Manolo Viruesa Norte, pues vamos, hoy mismo les mando las fotos por WhatsApp. Muchas gracias. Bueno, pues nada, Luego, querido rector, después nos quejamos de los alumnos, que no preguntan en clase. Por lo menos en mi época, pero no tiene nada que decir. Eso te lo has explicado muy bien, por eso ya no viene. Bueno, como decía, ya solamente me queda la famosa frase de queda inaugurada la 71ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz y agradecer su presencia, agradecer a las instituciones como el Ayuntamiento de Cádiz, o la Diputación y a los compañeros del Vicerrectorado de Cultura y del Servicio de Extensión Universitaria. Muchas gracias y tengan buena tarde. Buenas tardes a todos. Yo sé que no había preguntas porque lo que quieren es que María Doña le firme el libro. Entonces quería precipitar ese momento de entusiasta y María gentilmente ha querido hacer eso, firmar los libros y estar aquí y podrán pasar, si les parece, con la cautela suficiente y la medida de seguridad y el distanciamiento para que vaya firmando el libro si quieren. Muchas gracias. Gracias. Ay, Bueno, ay, que nos han puesto esto por aquí.